Seguimos con el espacio Sentimientos del Pueblo en tiempo de Andrés Manuel López Obrador, un espacio donde expresan su sentir todos esos verdaderos caminantes, hombres y mujeres de lucha que dieron su vida, que sufrieron altas y bajas de muchos fenómenos naturales y otras circunstancias. Y hoy tenemos a una verdadera guerrera, a una caminante que va a expresar su sentir en esta lucha social histórica que vivieron. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo vivió usted esta lucha social y en qué año se integra? Sí, nosotros, licenciada Lilia del Carmen de los Santos Pérez, es mi nombre, soy abogada, y sí, nosotros hicimos una amistad con el licenciado Andrés Manuel, con sus esposas, desde antes del 88, desde antes ya teníamos, nada más que no habíamos salido todavía a estar en todos los eventos que hacía, pero en platicar con él y saber todo lo que él quería hacer y todo eso, ya fue de muchos años atrás, sí. Hasta que luego empezamos a participar. Él me permite abrir aquí en la Plaza de la Constitución un meeting que hizo, sí. Donde había más de 45,000 almas que habían ahí, y me hace abrir ese meeting, lo hago, y desde ahí empezamos a ver la magnitud de la gente que seguía a Andrés Manuel. Sí. Nos sumamos de lleno. Él empezó a hacer unas reuniones en los municipios, en las plazas públicas del municipio, empezó a hacer reuniones y nosotros ahí asistíamos, ahí con él en cada una de las reuniones que él hacía, ahí nos reuníamos ya, nosotros empezamos ya a asistir, ya seguido con él, andar caminando con él. Él forma un equipo que eran puros contadores, entre ellos mi esposo, se suma también a andar con él, andarlo llevando a donde iban a estar llegando, a donde iban a llegar a hacer sus pláticas y todo. Desde ahí comenzamos ya a caminar con él. Sí. ¿Estás hablando del año, más o menos? Ya quizás ya el 88, que ya nos sumamos bien, entonces ya empezamos ya nosotros, mi esposo y yo empezamos ya a andar ya con él, en todas las reuniones, donde quiera que íbamos, pues ya andábamos con él. Bueno, empezamos a participar, empezamos a hablar con la gente, él haciendo los meetings, él llegando a las casas para hablar con ellos y todo. Se caminó mucho, la verdad que Andrés hizo un trabajo excelente. Excelente y cercano a la gente, porque todo era de las personas, ¿no? Viendo con él. ¿Qué buscaban ahí en ese momento? ¿Cuál era esa gestión? Él andaba ya buscando, cuando ya iba para porque fue antes de eso, él ya era para el candidato a la gubernatura. Sí, claro. Empezamos a caminar, a convencer a la gente. No, quiere ser democrático, ¿verdad? Efectivamente. Sí. No omito manifestar que antes la gente nos catalogaba como que éramos pura gente mala, pura gente conflictiva, pura gente que no nos podían ver por lo que buscábamos nosotros, acercarnos a la gente, a platicar con la gente. Pero la gente empezó también a acercarse y a seguirlo, a seguir a Andrés, y donde quiera que se presentaba teníamos un montón de gente ya, y hacíamos reuniones y él asistía y veíamos ya que la gente empezaba. Pero había mucha gente todavía que no nos abría puertas, lo que le comento, ¿no? De que éramos muy conflictivos y no nos permitían. Nos descalificaban. Así es, era mucha la descalificación que había. ¿No? Pero eso la verdad que no nos hizo retroceder en lo que hacíamos, al contrario. Andrés Manuel siempre nos decía, mientras estemos así, estamos avanzando. Si ven este rechazo, es que nosotros estamos avanzando. Sigamos ahí, vamos a seguir con esto. Adelante, nosotros también, ahí con él, ¿no? Él, se vienen las elecciones, todo el mundo sabemos todo lo que pasa, ¿no? Fraudes y todo eso. Se convoca el éxodo. Esas marchas largas. Marchas que de verdad, hoy yo digo, qué bueno que participé. Qué bueno que me sumé a todo eso, porque es algo que tú traes dentro en tu vida, de que hiciste algo. De que sí viviste todo eso. Entonces nos sumamos, nos vamos a un éxodo, pues vámonos. Y ahí nos vamos. Momento difícil ahí, en esa etapa también, ¿verdad? Muy difícil. ¿Qué es lo que...? La verdad que al comenzar, cuando esto era terrible, el acoso a Andrés,
a todos los que andábamos con él. Se sintió todo eso que estábamos padeciendo, ¿no? Nosotros nunca habíamos participado nosotros en ningún partido. Ni mi esposo ni yo nunca participamos. Nunca nos habíamos afiliado a un partido. Nunca lo hicimos. Cuando nosotros entramos con Andrés Manuel, nos metemos al PRD. Sí. Y ahí que Andrés se queda en el PRD. Sí. Comenzamos ahí en el PRD. Sí. Y desde ahí empezamos a caminar. Ahí forma un grupo Andrés Manuel de contadores. Entre ellos mi esposo se suma en ese grupo, está él ahí. Y se da ellos llevaban todo el control de todo lo que se hacía, todo lo que... Nosotros cuando se da lo de la elección, lo del fraude y todo, y se formaliza lo del éxodo, nos vamos, agarramos carretera. Difícil, terrible, peligroso, peligroso. Muy peligroso. Sol, lluvia. Nos hacía levantarnos muy temprano cuando todavía estaba oscuro, porque decía, salimos a esta hora para agarrar sombra, porque en las horas que vamos a caminar, cuando lleguemos a los kilómetros que se marcaban cada diario para llegar, no nos agarre mucho sol. Sí, pero siempre estaba pendiente de eso, ¿no? Nos vamos a la marcha y él retrocedía. Él iba adelante y él retrocedía para ir viendo y preguntándole a todos cómo iban, cómo están, se sienten bien, sí, todos vamos bien, ahí vamos. Siempre lo hacía Andrés Manuel, siempre estuvo pendiente de toda su gente que llevaba. A esto, en cada lugar que pasábamos, se sumaba, y se sumaba la gente, y cuando nosotros ya íbamos en camino, vimos ya la magnitud de la fila que teníamos de gente que se habían formado ya, que se iban sumando día a día, porque era diaria nuestra caminata, día a día que pasábamos, veíamos que se sumaba más gente. Llegábamos a los lugares a descansar, en los lugares que nos daban, eran iglesias, eran ranchos, espacios que nos daban, que desde luego que al llegar era el piso, tirarnos todos ahí en cartones, ahí se extendían los cartones para quedarnos a descansar, para que al siguiente día volver a salir, y ahí siempre nos quedábamos. Quiero decirle que nunca faltó una taza de café, porque la gente nos daba, cuando pasábamos, la gente nos pasaba bolsas, tortas, lo que fuera, comida, frutas, todos nos los pasaban cuando nosotros íbamos caminando. La gente iba dando, iba una camioneta que es la que íbamos metiendo todo ahí, donde lo que se daba, todo se recolectaba. Y ya al llegar al lugar que íbamos, igual la gente que nos esperaba, porque ya había gente que se esperaba, ellos ya tenían esperando con alimentos, también habían alimentos también. Claro que no era una alimentación grande, pues porque éramos muchos, ¿no? Era muchísima gente, entonces ya no era que nos... Pero cuando menos ahí encontrábamos alimentos, agua, mucha agua, el café, se preparaba el café y todos a tomar café. Al llegar ahí, todo el mundo en el suelo era checarse sus pies, ampollas peladas, o sea, todo el mundo estaba así. Llegaba y todo el mundo era a quitar zapatos y todo, y ver cómo estaban los pies, cómo estaban. Y efectivamente todos nos teníamos con ampollas, todos estábamos apoyados y eso. Y sabíamos que el siguiente día era volver otra vez y volver a seguir en esas mismas lastimadas que teníamos. Pero cargábamos un doctor Lizárraga, doctor Lizárraga, creo que está en Comalcalco, no sé dónde está. El doctor Lizárraga era nuestro doctor de todos los que íbamos en la marcha. Él era el que tuviera un dolor de cabeza, un dolor de esto, los pies aquí, o un mal del estómago, lo que fuera, él. Y se mencionaba que teníamos una pastillita, que no sé si fue Andrés o el doctor que le llamó la chiquitolina. Esa pastillita nos la daban para un dolor de cabeza, para un dolor de estómago, para una pelada del pie, para una caída, para un golpe. Eso era lo que nos daban. Yo ni sé qué era, pero era una pastillita muy pequeñita. Y así le pusimos la chiquitolina. Y esa era la que nos daban cuando nos sentíamos mal. El que se sentía mal corría con el doctor Lizárraga y el doctor, no te preocupes, ahorita te doy tu chiquitolina. Dale su chiquitolina, tomársela. Y ya. Al siguiente día
era amarrarse los pies, si habían ampollas, lo que hubiera, Sí. ponerse algo ahí, ponerse otra vez una guaracha y zapato, lo que fuera, y a seguirle a caminar.